sea la gloria, amén. Saludamos también en esta noche a todas las visitas que están con nosotros hoy aquí, amén. Gloria al Señor. Si usted nos está visitando en esta noche, sea bienvenido, amén. Y siéntase como en su casa. Gloria al Señor. Vamos a leer en esta noche en el libro de los Reyes, gloria al Señor. Reyes capítulo 17, Primera de Reyes, amén. Le doy gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad, por el privilegio, la bendición de hablar de su palabra, de predicar en esta noche, amén. Y gracias siempre a mi pastor por la confianza. Libro de los Reyes, capítulo 17, es una historia muy conocida, amén. Todo lo tenemos. Bueno, falto yo. Vamos a leer entonces al unísono el versículo 3. Primera Reyes 17, versículo 3. Amén. Y dice: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí que está frente al Jordán. Amén. Pueden tomar asiento. Gloria al Señor. Una vida que inspira. Amén. Una vida que inspira. Elías profetizó, hermanos, durante el reinado de Acab. Amén. Y el profeta en el Antiguo Testamento tenía básicamente dos funciones. Y era hablarle al pueblo sobre lo que habría de venir, lo que iba a acontecer. Y la otra era hablarle al pueblo lo que Dios mandaba a decir. Amén. Y Acab era un rey malo, muy malo. Amén. Mucho más malo. Tanto así que la palabra del Señor enfatiza eso en Primera de Reyes 16:30, unos versículos atrás de donde leímos. Dice que reinó Acab sobre Israel en Samaria 22 años. Amén, verso 30. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y como que no solamente se queda en esa palabra, no solamente se queda en esa descripción, no solamente dice hizo lo malo, sino que le añade, o sea, como que una aclaración, dice, más que todos los que reinaron antes de él. Amén. Y el verso 31 dice el por qué. Dice, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciéndose así Acab, vuelve y como que enfatiza, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. O sea que de los malos este era el peor. Y como que resume de todos los reyes, que lo que ellos hicieron para enojar al Señor, para enojar a Jehová, este sí la sacó del estadio. Amén. Hermanos, y el mundo nunca había estado tan malo como ahora. Amén. Yo creo que ya la humanidad ha tocado fondo. Yo pienso que estamos viviendo es ya la paciencia de Dios. Amén. Dios en su misericordia, Dios en su paciencia, hermano, tolera, por decirlo de esta manera, el mundo, como el hombre se comporta. Y yo hice una comparación con Acab, o sea, el pecado hoy en día está
está sobremaneramente pecaminoso, o sea, estamos mal, por decirlo así. Amén. Nunca se había visto tanta maldad, tanto pecado, tanta inmoralidad, tantas cosas que están pasando. Y algo que quiero como comparar, como enfatizar, es que parece que Dios se enoja con Acab. Como que el punto de que hizo enojar a Dios de lo que hizo acá, es que acá, hermano, se llegó a esta mujer Jezabel y trajo el Dios que ellos adoraban y lo metió a Israel. Amén. O sea, desvió al pueblo. Dice que hizo altar a Baal, dice que también hizo altar a Asera. Y Israel, hermano, adoraba al único Dios verdadero. Amén. Israel era un pueblo que Dios había elegido, que Dios había separado, que Dios había tomado para él. Y este rey, hermano, mediante esta alianza que hace con esta mujer, trae esa idolatría y la mete a Israel. Y yo creo que eso fue lo que le dolió al Señor. Eso fue lo que lo enojó. Amén. Y yo comparo eso con lo que pasa hoy en día. Amén. Hoy en día todo mundo predica, hoy en día todo mundo, no, eso no le puede llamar predica, todo el mundo habla, todo el mundo opina, todo el mundo dice esto, todo el mundo dice aquello, y tienen a la gente confundida, tienen a la gente embolatada, como decimos, y la tienen como en un conformismo. Y por eso ese es el resultado de lo que nosotros vemos. Y este culto era un culto bien establecido, amén. Este culto a Baal, este culto a Asera, tenían un sacerdocio bien establecido, tenían profetas, o sea, era algo bien hecho, o sea, se habían metido bien allí dentro del pueblo. Y en medio de todo esto que el pueblo está viviendo, en medio de toda esta situación que el pueblo está viviendo, hermanos, Dios usa a Elías. Amén. Dios levanta a un Elías, por decirlo así. Dios usa a este hombre, hermano, frente a la situación que está viviendo. Hermano, comparemos esa situación de ese momento con la que estamos viviendo hoy en día. Amén. Y Dios levanta un Elías. Y llama mi atención que lo primero que Dios le dice a Elías cuando lo llama, lo primero que le dice en el capítulo 17 que nosotros lo leemos, dice es, vino palabra de Jehová a mí, dice el verso 2, y el verso 3 dice, hermano, apártate de aquí. Amén. Como sepárate. O sea, Elías, yo te voy a usar grandemente, yo tengo grandes propósitos contigo, yo tengo algo especial para tu vida. Tú te vas a encargar de cierta manera de volver a encaminar al pueblo, porque vemos más adelante lo que pasa en el Monte Carmelo, como él degolla, dice la palabra, a todos esos profetas, como él les prueba y él les dice, y él decimos en Colombia, se para en la raya, tiene un carácter firme, un carácter decidido, y le dice, bueno, vamos a acabar con esto. Vamos a ver quién es Dios. El que responda con fuego, ese es Dios. Y Dios le dice, yo tengo cosas grandes para ti, yo tengo propósitos grandes para ti, yo tengo algo maravilloso para ti, yo te voy a usar grandemente, pero lo primero que yo necesito que tú hagas es sepárate, apártate de aquí. Amén. Es sal de aquí. Y Elías estaba yo buscando, y Elías, hermano, significa Dios es mi guía, o Yahvé, Yahweh, o el Señor es mi Dios. Amén. Hermano, y Dios le dice, sepárate. O sea, te quiero para uso exclusivo mío. Amén. Porque a Dios no le gusta compartir. Amén. ¿O a quién le gusta compartir su esposo o su esposa?
A Dios no le gusta compartir. Dios te dice, Elías, sepárate, te quiero para uso exclusivo mío, porque hermano, nuestro Dios es un Dios celoso. Amén. Es un Dios celoso. Amén. Esto es esta es la iglesia del Dios vivo. Esta la iglesia dice que es columna y baluarte de la verdad. Amén. Estos son los redimidos que Dios ha comprado. No estamos jugando a ser iglesia, no estamos jugando a ser cristianos. Esto no es un club social, no nos reunimos aquí para sentirnos mejor. No, hermanos, somos la iglesia del Señor. Somos la niña de los ojos, somos la amada, la que Él compró, la que Él redimió, la que Él separó, la que Él apartó. La palabra iglesia o eclesia viene de los que han salido, de los que han sacado de. Y Dios le dice a Elías, yo te voy a usar, voy a hacer cosas grandes contigo, pero lo primero es sepárate. Amén. Apártate y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid. Esa palabra Querid significa también separación. Amén. Y Dios tiene cosas grandes para Elías, y Dios usó grandemente a Elías. Tanto así, hermano, que de cierta manera pareciera que de entre los profetas Elías es como el que representa a los profetas. Amén. En el monte de la transfiguración, allá en Mateo 17, hermano, se aparece Jesús. O se transfigura a Jesús porque ya estaba ahí, no se aparece. Y al lado le aparecen Elías y Moisés, la ley y los profetas. Parece que de cierta manera Elías como que representaba ese oficio, amén, de los profetas. Hermanos, y si usted lee Mateo 17, en el versículo 6, hay algo que el Señor usa. Hay algo que de las características de Elías que el Señor como que se trae arrastrando desde el Antiguo Testamento. Amén. Y Mateo 17, en el verso 10, dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, esto después de la transfiguración, dice, ¿por qué pues dicen los escribas? Ya nos han enseñado que era un grupo religioso de ese momento. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Amén. Y esto es lo que yo quiero tratar de traer el hilo. Dios como que, el Señor como que ve algo en Elías, el Señor pone algo en Elías que Él se lo trae desde el Antiguo Testamento. Él se lo arrastra desde el Antiguo Testamento y como que lo mete a este nuevo. Amén. ¿Por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Verso 11. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Verso 12. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. El verso 13 dice o nos explica: entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Porque había una profecía allá en el final del Antiguo Testamento, o no el Antiguo Testamento, porque pues Malaquías, ahí no termina el Antiguo Testamento, pero allá en Malaquías, hermano, había una profecía. Y miren lo que dice Malaquías capítulo 4, en el verso 5. He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. Y estamos viendo, leímos Mateo 17, hermano, donde el Señor le dice que sí, que es necesario que Elías venga, que Elías ya vino.
Y leímos donde los discípulos de hermano entendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Amén. ¿Me explico? Entonces traemos esa línea. Traemos esa línea de que el Señor venía hablando. Traemos esa línea, hermano. Y el Señor se está refiriendo al Espíritu. No una reencarnación ni nada así, sino al calibre. Amén. Al calibre, al carácter de Elías. Amén. A la manera de ser de Elías. A eso que lo caracterizaba. Y yo creo, hermano, que en estos últimos tiempos, antes que el Señor recoja su iglesia, antes que el Señor levante su pueblo, Dios levantará hombres y mujeres de ese mismo carácter, de ese mismo calibre. Amén. Que no se doblan, que no se tuercen, que predican la palabra, que hablan como el profeta, hablan lo que va a venir, lo que va a acontecer, y le dicen al pueblo lo que Dios les manda a decir. Amén. Dios levantará hombres de ese mismo calibre, de ese mismo carácter. ¿Para qué? Para preparar camino para Dios. Así como lo hizo Juan el Bautista, hermano, para preparar, para anunciar, para proclamar que Dios ha de venir, que Dios viene por su iglesia, que Dios viene por un pueblo, que Dios es un Dios celoso y viene por un pueblo, no por cualquier pueblo, no un pueblo que esté viviendo de cualquier manera, no, un pueblo que se haya separado para Él, un pueblo que se haya guardado para Él. Porque hoy en día la gente piensa que Dios está en la montaña y cualquier camino nos lleva a Dios, pero no es así, no es de esa manera. Y Dios levantará hombres y mujeres de ese calibre, hermano. Hombres y mujeres que no encajan. Porque, hermano, hablando ahorita un poco de Juan el Bautista era diferente. Juan el Bautista no encajaba en el contexto de su época. Por eso no se preocupe, hermano, hermana, joven, señorita, no se preocupe si usted no encaja, no se preocupe si usted no encaja en el grupo de su escuela o en el grupo de su trabajo, no se preocupe si usted no encaja, porque anyway, ni se supone que encajemos porque no somos de aquí. Ahorita, si usted está encajando, preocúpese. Amén. Y Juan no encajaba. Juan no encajaba en el contexto de su época. Juan era, digamos, llamémoslo cristiano. Sabemos que no había nacido la iglesia y sabemos todo eso. Pero Juan era un cristiano que no encajaba en su época. Él no encajaba. Juan predicaba, hermanos, y salía toda la ribera del Jordán a bautizarse, y en vez de felicitarlos y darles un diploma y la foto para el Facebook, gloria al Señor, 1000 bautizados este mes. No, generación de víboras. ¿Quién nos ha enseñado a oír de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, o sea, arrepiéntanse de verdad. ¿Qué predicador hace eso? Porque Juan no encajaba, él no encajaba en su manera de vestir, no encajaba en su alimentación, en su manera de vivir, no encajaba. Juan dice, los que estudian, hermano, que él se fue al desierto porque como que quedó huérfano o algo así, no sé. Pero Juan no encajaba. Y Juan veía al gobernador, al que el duro de ahí, y le gritaba: no te es lícito vivir con la mujer de tu hermano, y póngala como quiera. Nomás le faltaba decir amén. Y Juan no encajaba. Y Juan era un predicador que no encajaba. Amén. Y ese espíritu de Elías, como leímos, reposó en Juan, por decirlo de cierta manera. Ese carácter, ese calibre, esa manera de predicar, de separarse para el Señor allá en el desierto, vestido con siempre como vestía, comiendo miel silvestre y langostas. Y hermano, y Juan olía, hermano, tanto a Cristo. Se parecía tanto a él. Las características de Juan, hermano, lo señalaban, como que lo identificaban con el Mesías, que ustedes lo saben. Tanto así que le preguntaron: ¿no serás tú el Mesías? Y otra característica que tenía Juan, ¿sabe cuál era? La humildad.
Y él me dijo, no, no, no. Yo no soy ni digno de desatar, agacharme y desatar las sandalias, el calzado. Amén. Y Elías, volviendo a Elías, ese espíritu en Juan, algo que los características, hermano, y digo yo pienso que Dios va a levantar o ha levantado ya gente de ese calibre, gente que no se tuerce, gente que vive como hay que vivir, que habla como hay que hablar, que dice las cosas no así sarcástica ni duramente, pero dice la palabra, la predica, la habla como es, como está escrita. Amén. Y Primera de Reyes 17, 1 al 3 leíamos, hermano, y les decía yo que el Señor llama a Elías y le dice, Elías, yo te voy a usar, vamos a hacer cosas grandes, pero yo necesito que tú te separes, que tú te apartes. Amén. Que tú vivas una vida separada para mí, una vida apartada para mí, hermano, porque si queremos que Dios nos use, si anhelamos que Dios nos use, si queremos, hermano, ser usados por Dios, si queremos de pronto marcar la diferencia, si queremos vivir vidas, como el título, vidas que inspiren, hermano, tenemos que pagar un precio. Amén. Tiene que haber una separación. No podemos vivir de cualquier manera. No podemos hacer cualquier cosa, hermano. No, tenemos que vivir vidas separadas para el Señor. Amén. Y eso es lo que significa: apártate de aquí, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querí que está al frente al Jordán. Querí significa separación. Y hay que separarnos de eso que nos atrasa. Hay que separarnos de eso que nos detiene. Hay que despojarnos de todo peso. Porque hay cosas que pesan y no son pecado, pero pesan, pero restan. Por eso Hebreos dice, despojados de todo peso y del pecado que os asedia. Porque hay cosas que no son pecado, pero son pesos, hermano, que nos hacen caminar más lento, nos detienen, hermano. No nos dejan alcanzar el potencial, no nos dejan alcanzar el 100% de lo que Dios tiene para hacer en nuestra vida. Amén. Son cosas que nos impiden servirles y ser útil, hermano, en las manos del Señor. Claro, ya no somos ni borrachos, ni fornicarios, ni adúlteros, ni andamos fumando, ni nada de eso. Yo espero que ninguno haya aquí. Pero hay cosas en nuestras vidas, hermano, que nos pesan, que nos atrasan. Amén. Y eso hay que irlo sacando. Amén. Hay que irlo eliminando, hermano. Si alguno se apartare de todas estas cosas, dice 2 Timoteo 2:21, será vaso útil, hermano, en las manos del Señor. Entonces hay que apartarse para el Señor. Hay que separarnos para Él. Apártate de aquí y vete al oriente, al arroyo de Querí. Y Elías salió, ¿verdad? Verso 4, beberás del arroyo y yo te mandaré los cuervos que te den allí de comer. A veces, hermano, de pronto no salimos o no dejamos las cosas que tenemos, que sabemos que tenemos que dejar. No salimos de las situaciones, de los sitios que saben que tenemos que salir, porque pensamos que si lo hacemos nos va a faltar algo. Amén. O de pronto lo hacemos por agradar a X o a Y persona. Hermano, pero Dios tiene cuidado de nosotros. Hermano, es que a Dios se le ocurren unas cosas, hermano, que solamente a quién se le ocurre que es que mandar carne con cuervos. Eso solamente se le ocurre a Dios. Apártate, sepárate para mí. O sea, da el paso de fe, da el paso de fe. No te preocupes que eso que tú tienes que dejar o que tienes que, de donde tú tienes que salir, no te va a faltar. Eso no te va a hacer un hueco. No, yo voy a responder por ti.
Y esto de que mandaba los cuernos tiene como un simbolismo de cierta manera, hermano. O sea, Dios usa al que tiene que usar, hermano, para ayudar a sus hijos, para ayudar a su pueblo. Amén. Y ahí va Elías, claro, sale, se va al oriente, al arroyo de Querís, se separa, hermano, allá está no sé, la Biblia no especifica, o yo no lo he leído, qué hacía Elías en el arroyo, porque pues yo no creo que lo mandaron, porque lo mandaron como para un resort, para la playa. Tenía comida, todo lo que, all you can eat. Tenía el arroyo, y no es un arroyo como los de ahorita. Imagínense ese agua de hace cuántos años, es un agua bien pura, bien cristalina, bien. Pero yo no creo que Dios lo haya mandado allá para que se echara unas vacaciones. Yo me imagino que algo tuvo que haber pasado allá. Algo tuvo que haber pasado en ese momento de separación, en esa intimidad. Porque ahí está Elías, que en el arroyo comiendo, bebiendo y haciendo que nada. No, yo me imagino que él allí hablaba con Dios, él allí dialogaba con Dios, él allí le decía, bueno, Dios, ¿qué qué vamos a hacer? ¿O cuál es tu propósito? Y ahí está, hermano, como en ese proceso, como ahí hablando con Dios. Amén. Y como que yo lo veo así, como que en ese momento Dios como que lo sube de nivel. Como que Dios lo lleva a otro nivel, porque es en esos momentos de soledad, de intimidad con Dios, hermano, que Dios nos sube a otro nivel. Porque esto es de escalar peldaños. Amén. Si usted lleva 20 años en el evangelio y todavía está en el primer peldaño, pellizquese. Esto es de crecer, esto es de avanzar. Esto es de caminar, esto es de pronto de cometer errores, de embarrarla, pero seguir para adelante. Y Señor, ayúdame, intimidad, comunión, oración, congregarse, leer la palabra, estudiar. Y esto es de crecer, amén. Esto es de crecer, porque si su hijo, si mi Gualesca, que tiene 22 años, hermano, todavía se hubiera quedado de un año, pues yo me preocupo. Pero por eso es llamada vida cristiana, porque esto es de avanzar, esto es de crecer, esto es de seguir cada día más adelante. Y yo me imagino que Elías aprovechó ese momento para tener comunión con Dios, para tener intimidad, para hablar con Dios. Bueno, Señor, ¿cuál es tu propósito? Señor, ¿qué vamos a hacer? Y miren lo que dice la palabra en el verso 7. Primera de Reyes 17, 7. Pasados algunos días se secó el arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo. Amén. Los que nos trae al punto número 2. El primero es separación. El primero es apartarse para Dios, vivir una vida para el Señor, reservada para Él. No soy del mundo, no soy de nadie, yo soy de Cristo. Amén. Y en ese momento, repito, Elías, me imagino yo, quiero pensarlo yo, que aprovechó para tener intimidad, para hablar con Dios, para tener una relación con Dios. Ya él tenía el título de profeta, él ya sabía el trabajo de profeta, y ahí está con Dios, hermano. Y cuando tenemos a otro nivel, Dios nos lleva a otro peldaño, seguimos, hermano, escalando, seguimos subiendo, hermano. Y entre más arriba nosotros estemos, más dependemos de Dios. Porque entre más arriba estemos, nos damos cuenta que allá arriba las fuerzas de nosotros no nos alcanzan, que las fuerzas de nosotros no son suficientes, que de pronto el talento o lo que tú tengas, de pronto la inteligencia no son suficientes. Entre más arriba estemos, sabemos que entre más arriba estoy, más dependo de Dios, porque allá lo mío no funciona, allá funciona es lo de Dios. Amén. Y se seca el arroyo. Se seca el arroyo, repito, lo que nos lleva al segundo punto, depender de Dios. Completamente de Dios y solamente de Dios y nada más que Dios. Amén. Porque a veces en nuestra vida, cuando tomamos esa decisión o tomamos esa decisión de pronto de consagrarnos un poquito más o de hacer el esfuerzo de estar en los servicios, y si me oraba media hora, pues voy a echarle la hora entera y de leer la Biblia, y hacemos ese esfuerzo de querer, hermano, un poquito más para crecer, para conocer, para saber. Le oramos para que Dios nos ilumine el entendimiento. Pablo decía, para que seáis capaces
capaces, para que puedas comprender la anchura del amor de Dios. Y orábamos por todo eso. Y cuando tomamos la decisión, hermano, de dar ese paso, de separarnos un poquito más, de pronto como que los arroyos se secan. Y se seca el arroyo del trabajo, y se seca el arroyo de la salud, y se seca el arroyo de la economía, y los arroyos se secan. Amén. Yo me voy a confesar, hermano, me ha pegado eso. Cuando yo vine de Ohio, hermano, pastor, yo se lo dije, yo en Ohio vivía muy bien. Uy, hermano, yo en Ohio a mí no me dolía un pelo. Tenía una economía muy buena para la gloria del Señor. Pero cuando llegué aquí, pues la economía no muy buena. Pero yo quería estar aquí. Yo quería estar en la congregación de West Palm. Y no fue algo que de la noche a la mañana, fue algo que me tomó 3 años en oración y todo. Y yo quería estar aquí. ¿Y sabe por qué yo quería estar aquí, hermano? Porque se me metió a mí. De esas locuras que se le meten a uno. A mí, a usted tal vez no. A mí se me metió que como que era el siguiente escalón en el peldaño que yo necesitaba. Llámelo como usted quiera, llámelo como, póngale el nombre que usted quiera, pero yo sentía, había algo en mí que me decía, es allí. Ya tú hiciste o ya yo hice contigo lo que tú ibas a hacer en Ohio, lo que iba, y es allí. Amén. Y cuando me metí en eso, como comparándome un poco con Elías, cuando me separé, cuando tomé esa decisión del otro peldaño, se secaron muchos arroyos. Yo sé que muchos me vieron llorando aquí, no digan que no. Pero a mí como no me da, a mí no me da vergüenza, man. Yo creo que eso, que la vergüenza como que yo nací sin eso. Y se secaron muchos arroyos, hermanos. Pero ¿sabe qué? Se pueden secar todos los arroyos, pero nunca se secará el Dios de los arroyos. Dios tiene el control. Dios sabe lo que está haciendo. No pienses que si tú te separas, no pienses que si tú dependes totalmente de Dios, no pienses que Dios te va a dejar caer, no pienses que Dios te va a faltar, no pienses que no. Dios tiene el control. Dios tiene el control de todas las cosas, hermano. Dios te quiere enseñar que Él es más grande que cualquier situación que tú estés viviendo. Él tiene el control, hermano. Dios quiere que aprendamos a depender de Él, porque repito, porque Él nos quiere llevar a lugares más altos. Y entre más alto uno está, hermano, más depende de Dios, porque allá arriba las fuerzas humanas no alcanzan, el intelecto, el conocimiento, la sabiduría humana no son suficientes. Y cuando se seca el arroyo, dice la palabra de Dios en el verso 8 de 1 Reyes 17, que cuando se seca el arroyo, hermano, Dios viene nuevamente y habla con Elías. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, 1 Reyes 17, 9, ¿verdad? Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Más que a Dios se le ocurren unas cosas. Por eso si Dios le dice que 2 más 3 son 100, créale. Pues créale, hermano. Si Dios le dice que 2 más 3 son 100, créale. Yo he dado orden allí a una mujer viuda. O sea, no dice yo le he dado la orden al rey de allá o al millonario del pueblo. No, a una viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda. Ustedes conocen la historia, que estaba allí recogiendo leña y la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yo me imagino que ella se dio la vuelta y rápido y dijo, no, agua sí tengo. Y yendo ella para traerle el agua,
él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios. Vive Jehová tu Dios, no mi Dios, tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija, y ahora recogía 2 leños, porque con 2 leños me alcanza. ¿Para qué más leña? Para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Elías le dijo: no tengas temor, ve, haz como has dicho, pero hazme primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después darás para ti y para tu hijo. Y aquí hago un paréntesis y quiero compartir algo. No importa la situación que estemos pasando, démosle primero a Dios. Y no hablo de plata, porque hay días donde no queremos ni cantar, ni adorar, ni levantar manos, ni orar. Hay días que uno se levanta con ganas de orar, pero hay días que usted se levanta: déjeme aquí tranquilo sentado, ¿verdad? Porque somos humanos y tenemos nuestro corazoncito. Hay días que estamos que no queremos ni venir al culto, ni abrir la Biblia, ni que nadie me llame, porque vienen situaciones a nuestra vida, hermano, que nos agüitan, que nos entristecen, que nos opacan. Pero no importa lo que estés pasando, hermano, lo que estemos viviendo, démosle primero a Dios. Démosle esa alabanza, démosle esa adoración, démosle esa comunión. Abramos la Biblia, leamos la palabra, hermano. Cuando usted menos sienta venir al culto, es donde más nosotros debemos acercarnos y buscar al Señor. Cuando menos ganas tengamos, es cuando más deberíamos buscar al Señor. Y Dios le dice a Elías: yo le he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Hermano, cuando Dios da una orden, hasta el diablo tiene que obedecer. Y esto nos lleva al tercer punto: el ser alimentado por una viuda. Dios le quería enseñar a Elías humildad. Amén. Y qué buena es la humildad. Mano, la Biblia dice que Dios atiende al humilde. ¿Y qué pasa con el altivo, con el soberbio? Dios lo resiste. O sea, ahí va el hombre con todas las fuerzas para echarle para adelante, pero allí, hermano, se encuentra con una pared llamada Dios, y eso no lo tumba a nadie. Hermano, el hombre de Dios, el profeta, ¿sabe cómo le llamaban a Elías? El profeta del fuego. Así era conocido Elías en su tiempo, y en su tiempo era el hombre del momento. Llega donde acá, me imagino yo, pensando yo, pateando las puertas: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no va a llover sino por mi palabra. O sea, era el hombre del momento. Dios, hermano, lo tenía preparado para algo, porque recordemos que hasta este punto solamente había profetizado eso, que no iba a llover. Dios le dice: sepárate, vete al arroyo de Querí, se le seca el arroyo. Ahorita lo manda donde una viuda. Hermano, Dios lo estaba procesando. ¿Para qué? ¿Sabe para qué? Para llevarlo al Carmelo. Cuando Elías llega al Carmelo, ya había pasado por un proceso. Ya había conocido a Dios. ¿Usted cree que Elías llegó al Carmelo con esa autoridad? Porque es que Elías, no, hermano, ya había tenido experiencias con Dios que le había dado esa autoridad. Amén. Y Dios le quiere enseñar al profeta, hermano, Dios le quiere enseñar humildad. Amén. Dios le quiere enseñar humildad. Porque ahorita el que lo va a sustentar, el que le va a dar de comer, hermano, va a ser una viuda. Y Dios nos dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué más?
y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprended de mí que soy manso, del griego praus, algo suave, algo arcilla o barro, porque somos barro moldeable, que se deja moldear, que se deja enseñar. Es ese barro que dice la palabra, porque el barro no le dice al alfarero arme de esta manera, sino que se deja moldear, se deja enseñar, es humilde, baja la cabeza. Reconoce, hermano, que lo que podamos hacer, hermano, yo siempre lo he dicho, yo soy malo, pero si algo bueno tengo es porque Dios lo ha puesto allí. Amén. Entonces Dios, hermano, quiere enseñarle humildad, porque en ese tiempo ser viuda era símbolo de extrema pobreza, porque el marido se moría o se murió, y de ese tiempo las mujeres dependían del marido, y el marido se murió, dejaba a las viudas con deudas, y venían y le quitaban las tierras, se le llevaban los hijos. Y al mandar a Elías donde esta viuda le quería enseñar es humildad. Hermanos, del suelo nadie se cae. Tengamos los pies, hermanos, en la tierra, en el suelo. Seamos sensibles a la voz de Dios. Seamos sensibles a la palabra de Dios. Seamos sensibles al pan de vida. Así el que esté dando el pan sea una viuda. Amén. ¿Me expliqué? Ustedes son muy inteligentes. Seamos sensibles, hermanos, a la voz de Dios, a la palabra de Dios. Cuando Dios habla así a su pueblo, aunque sea una viuda, no es que es la viuda y no le pongo cuidado y estoy pensando en otra cosa, y estoy pensando en el partido, que porque perdimos, que es que si hubiéramos hecho esto hubiéramos ganado. Y no, hermano, seamos humildes. Amén, seamos humildes. Cuando Dios nos use, seamos humildes, aleluya, hermano, porque aquí todos somos de a pie. Aquí ni entre todos nos las sabemos todas. Aquí el grande es el Señor Jesucristo, hermano, y Él usa el que esté dispuesto y separado para Él. Que dependa de Él, que sea, hermano, humilde. Aquí la única corona la tiene Jesucristo, y cuando lleguemos a su presencia nos van a dar coronas, hermano, y nos van a dar coronas porque Él nos la dio, y parece que lo más grande es tomar esa corona y arrojarla a sus pies. Es como diciéndole: Señor, no, yo no merezco estas coronas. El único que merece la corona aquí eres tú, Señor. Todas estas coronas son para ti. Verso 13, ya vamos rapidito, se acaba el tiempo. Verso 13, Elías le dijo, después que le dijo a ella: vete, haz como ibas a hacer, pero tráeme primero a mí. Ya leí ese, el verso 13. El verso 14, mira, hermano, el punto número 4, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará. Veo que, hermano, aquí el grande es el Señor Jesucristo. La harina no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. ¿Sabe qué significa eso? Habló con autoridad. Y Dios nos ha dado autoridad. Y hay que ejercer esa autoridad, hermano, porque el mundo está lleno de un evangelio fácil. El mundo está lleno de seminaristas que hablan de Jesucristo como estar hablando de cualquier otra figura pública. Ya está Daddy Yankee es predicador, ¿lo han visto? Pastor, $169 vale la silla para ir a ver a hablar a Daddy Yankee. ¿Sí? El mundo está plagado de eso. El mundo está lleno, hermano, de gente que habla de Jesucristo como hablar de cualquier figura pública, como hablar de cualquier deportista o cualquier actor. Hermano, hasta allá nosotros hemos llegado. Pero en medio de todo eso, Dios ha levantado una iglesia con poder, una iglesia con autoridad, una iglesia que predica la palabra, hermano. ¿Qué fue lo que sorprendió al pueblo de las palabras de Jesús?
Jesús le decían, ustedes me buscan no porque vieron las señales y creyeron, sino porque comieron el pan y os saciasteis. Trabajar por la comida, no trabajéis por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Eso está en Juan capítulo 6, en el verso 26. Y ya todos conocemos ese pasaje. El Señor les empieza a hablar, el Señor les empieza a decir, el Señor los empieza a confrontar. ¿Y qué dicen, hermano, los Juan 6:26, lo que yo leí? Vosotros me buscáis por lo que comiste el pan y os saciasteis. Y el Señor les sigue predicando. Y en el verso 60 de Juan 6 dice, al oírlas muchos de sus discípulos le dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Y sigue esto, hermano, y ustedes lo saben, el Señor le dije, también si ustedes quieren irse, también se pueden ir. 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Hermano, alguien dijo, yo prefiero que alguien se vaya sabiendo la verdad y no que se quede engañado. Es preferible que alguien, ¿sabe qué? Porque la Biblia dice, yo mismo soy el que hago la llaga y yo mismo la sano. Esa palabra como que te redarguye, esa palabra como que te llega, porque es que aparte de todo yo no quiero estar en un lugar donde la palabra no me redarguya, donde la palabra no me llegue, donde la palabra no me incomode. Yo quiero es que la palabra, hermano, haga ese efecto en mi vida. Allá en Mateo 7:29 también se hacen la misma pregunta y parece que se reúnen en todos y dice, este Jesús enseña con autoridad, no como los escribas ni los fariseos, porque estaban cansados de los saduceos, los escribas, los fariseos, de toda esa religiosidad de ese momento. Pero llega Jesús con un mensaje diferente, con un mensaje, hermano, distinto. Y el pueblo dice, wow, el pueblo se maravillaba, dice Mateo, porque enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Y sabe qué es lo que da esa autoridad, hermano? Una vida en santidad, una vida separada para Dios. Eso le da a usted la autoridad, porque si no le va a pasar como le pasó a aquel hombre que el espíritu se le regresó, se le volvió el otro y le dice, a Jesús lo conozco y Pablo yo sé quién es, pero usted qué pitos toca, ¿usted quién es? Esa autoridad la da, hermano, una vida separada para Dios, una vida apartada para Dios. Y el mundo necesita ver la palabra, como decía la hermana, la palabra de Dios reflejada en nuestra vida. Que podamos decir como dijo Jesús, si no creen por mis palabras, pues crean por mis hechos. Miren mi vida, cómo yo vivo, cómo yo me conduzco. Por eso es que allí es donde entra la humildad. Necesitamos permitirle a Dios que a través de su palabra quebrante mi corazón, que a través de su palabra me moldee, que a través de su palabra quebrante mi voluntad, hermano, porque es mi voluntad la que necesita ser quebrantada. Que permitir que Dios a través de su palabra me moldee, hermano, me mejore, me perfeccione, que esa palabra penetre en mi corazón y me cambie y me mejore. Dios no tiene otra manera de trabajar si no es a través de la palabra. Por eso dice, hermano, recibid con mansedumbre, con humildad, recibir esa palabra que implantada en vuestros corazones para que por medio de ella crezcáis para salvación. Amén. Ya se me acabó el tiempo. Y en el verso 18, hermano, llega Elías donde acá. Ya fortalecido, ya hermano, ha pasado todo este proceso, ya ha pasado por todo eso, hermano. Pero ya para terminar, ¿sabe qué es más grande que los milagros, más grande que todo lo que este hombre pudo hacer, lo que Dios hizo a través de él, hermano?
Y algo más grande de todo eso es que podamos vivir vidas que inspiren. Amén. Que podamos vivir vidas que impacten, porque Elías iba a pasar, sus días estaban contados, Elías iba a morir, hermano, pero no se iba a morir el Dios de Elías, porque la vida continúa, hermano, y la obra de Dios no acaba contigo. La obra de Dios no acaban conmigo. Ya unos hermanos han pasado, hermanos que les costó esto, hermanos del evangelio. Hoy estamos aquí, hermanos, en esta congregación. Estamos en el evangelio, en la palabra. Estamos sabrosos, pero porque hubo gente que pagó el precio, gente que le costó la libertad, gente que le costó la vida. Y esa gente ya se fue y ahorita estamos nosotros. Y sin duda ya nos estamos envejeciendo, hermano, y estamos de paso. Pero detrás de nosotros viene una generación que necesitamos impactar, una generación que necesitamos inspirar, porque el plan de Dios no se acaba con nosotros, hermano. Esto continúa, esto sigue hacia adelante, hermano. Y necesitamos vivir vidas que inspiren, vidas que motiven, hermano, de gente que sirve, gente que se da por completo a la obra del Señor, gente que no busca un servicio, un beneficio terrenal, hermano, sino que sirve al Señor con amor. Vidas que reflejen su gloria, hermano, vidas que impacten, porque, hermano, a veces llegan mensajes a nuestras vidas que nos desaniman, mensajes a nuestras vidas que nos desmotivan, mensajes a nuestras vidas que nos desalientan y nos quieren sacar del propósito de Dios, hermano, y nos atemorizamos, porque dice la palabra que cuando Jezabel se dio cuenta de lo que Elías hizo en el Carmelo, le mandó un mensaje, que es el hermano, que lo iba a matar. Y Elías, después de haber hecho lo que hizo, hermano, salió corriendo y por allá se metió debajo de un enebro y se fue al desierto. Y en el desierto no hay arroyos, en el desierto no hay viudas, en el desierto no hay nadie, en el desierto solamente estoy yo con Dios. Y cuando estoy yo con Dios, cuando estoy en la soledad con Dios, cuando no hay nada a mi alrededor que me pueda ayudar, que me pueda sacar de la situación, hermano, la única respuesta que hay es lo sobrenatural. Y eso fue lo que pasó, hermano. Porque cuando el enemigo ve, 5 minutos y acabo, cuando el enemigo de nuestras almas ve, déjame decirte que tú representas un grande peligro para el reino de las tinieblas. Y cuando el enemigo ve, hermano, que tu vida está marcando la diferencia, que tu vida está inspirando, que tú estás impactando, que tu manera desinteresada de servir inspira, hermano, te manda mensajes, te manda cosas. Pero, hermano, Dios es tan bueno que Dios no te deja solo. Dios no nos deja solo. Hermano, Elías salió corriendo y se fue por allá, hermano, y deseaba morirse, porque a veces nos ponemos que deseamos morirnos, pero allá Dios le mandó el ángel con un pan, hermano. Allá Dios le mandó la palabra, hermano. ¿Sabes por qué nosotros no hemos desmayado? ¿Por qué todavía estamos aquí en pie, hermano? Porque Dios nos ha sustentado, hermano. Porque Dios nos ha mandado la palabra, porque en esos momentos de debilidad Dios nos ha alimentado, hermano, y Dios te ha mandado esa palabra. Y el ángel le habla y le dice: Elías, levántate, coma, bebe, porque largo camino te espera, hermano. Largo camino nos espera, aleluya, para que sigamos con nuestro servicio, para que sigamos viviendo para el Señor, para que sigamos viviendo una vida separada para Él, para que sigamos inspirando a otros, hermanos, porque detrás de ti viene un Eliseo. Tal vez tú no lo has visto, tal vez tú ni siquiera lo pienses, pero hay unos ojos que están mirándote, hay unos ojos que están viendo cómo tú vives para Dios, cómo tú amas a Dios, cómo tú sirves a Dios desinteresadamente y cómo te va mal, pero tú sigues hacia adelante, no importa. Hay un Eliseo que te está viendo y sabe que está diciendo ese Eliseo: yo quiero de eso que tiene el hermano, porque no es que queramos parecernos a nadie aquí, no. Eliseo lo que pidió fue lo que él vio en Elías. Vamos a ponernos en pie. Yo quiero de eso.
Yo quiero de eso que tiene Elías. Vivir vidas, hermanos, separadas para Dios. Depender de Dios en humildad, en autoridad. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy separado para Dios. Yo hablo la palabra de Dios. Vida que inspire, hermano. Vidas que inspiren, hermano. No podemos ser uno más que pasa por esta vida. No podemos ser uno más que pasa por esta tierra así de largo y llegué, nací y crecí, me reproducí. Y no podemos ser uno más del montón. La invitación está abierta.